El análisis profundo que estamos desarrollando de la situación en Paraguay refleja una realidad caótica, dominada por la corrupción sistémica, que parece haberse arraigado en las instituciones públicas bajo la influencia de figuras como Horacio Cartes y su títere, el presidente Santiago Peña. A lo largo de décadas, el país ha sido testigo de un saqueo constante de los recursos del Estado, malversados por empresarios disfrazados de políticos que, en lugar de servir al pueblo, han utilizado su poder para enriquecerse y proteger sus intereses. La frase clave, deja de vivir atrapado en el pasado. No puedes cambiar lo que ya ha ocurrido, pero sí aprender de ello. El pasado es una lección, no una cadena, nos invita a una reflexión. En Paraguay, esta lección aún no ha sido aprendida. El pasado sigue siendo una cadena para muchos, porque las mismas estructuras corruptas que operaban bajo la dictadura de Stroessner se han reciclado, ahora bajo el liderazgo de Cartes y Peña, perpetuando un ciclo de impunidad y enriquecimiento ilícito. En el contexto institucional, vemos el surgimiento de los llamados Nepo Babies, una nueva generación de operadores políticos sin preparación, similares a los históricos cepilleros y hurreros del Partido Colorado. Estas personas acceden a cargos públicos con el único objetivo de saquear el presupuesto nacional, que asciende a 15.000 millones de dólares, repartidos entre senadores, diputados y empresarios que no representan los intereses del pueblo. Este saqueo, además, se repite en casi todas las instituciones públicas, desde la aduana, que opera bajo la sombra de la coima, hasta el Ministerio de Salud e IPS, que sufren la escasez de medicamentos por el desvío de fondos. La trama de corrupción no se limita a estas instituciones. En el IPS, el dinero destinado a los servicios de salud se desvía para alimentar bancos controlados por la oligarquía política y empresarial, como el recién inaugurado Banco Bueno BAM, donde Santiago Peña tiene acciones. Incluso se promueven inversiones en bonos a favor de este banco, mientras el pueblo se ve privado de los recursos esenciales para su bienestar. En este informe no podemos ignorar la crítica de figuras como Eduardo Galeano y Martín Almada, quienes a lo largo de sus vidas denunciaron la opresión y el abuso de poder. Almada, un sobreviviente de la dictadura de Stroessner, vivió la pérdida de su esposa a manos del régimen. Una tragedia que resuena hoy cuando observamos cómo los mismos mecanismos de corrupción y violencia política continúan vigentes. El saqueo del Estado paraguayo tiene hilos profundos y el Metrobús es un ejemplo emblemático de cómo se malversaron fondos, afectando a cientos de comerciantes que sufrieron pérdidas irremediables. La corrupción también ha permeado el sistema educativo, donde el exministro Enrique Riera otorgó 40 millones de dólares a la Fundación Juntos por la Educación, sin que se rindieran cuentas del destino de estos fondos. Finalmente, las agencias de inteligencia de Estados Unidos han jugado un papel crucial en la vigilancia y monitoreo de estas actividades. La CIA, FBI, DEA y NSA han documentado estos movimientos, acusando directamente a Cartes de ser significativamente corrupto. Las sanciones impuestas a sus empresas, como Tabesa, buscan frenar su acceso a recursos financieros, pero la reacción del pueblo ha sido limitada. Esto puede deberse a la profunda apatía y el conformismo que prevalece en muchos sectores, donde la corrupción y el dinero fácil han sido normalizados. La psicología oscura y el arte abstracto que rodea esta narrativa nos recuerda que la corrupción en Paraguay es un monstruo de múltiples cabezas que se alimenta de la codicia y la indiferencia. Como Salvador Dalí lo hubiera representado en su surrealismo, esta realidad parece distorsionada, grotesca, pero tristemente real. La situación en Paraguay, marcada por una crisis profunda en el manejo de sus instituciones públicas, ha alcanzado niveles alarmantes bajo el dominio del significativamente corrupto Horacio Cartes y su aliado político, el presidente Santiago Peña Palacios. La estructura de poder que sostiene este sistema ha generado un ciclo de malversación, nepotismo y corrupción desenfrenada que compromete el futuro del país y su desarrollo. Las instituciones clave, desde el Congreso hasta las empresas públicas, han sido colonizadas por los llamados Nepo Babies, aquellos sin preparación ni mérito, pero que gozan de favores y conexiones políticas. Así como los cepilleros y hurreros colorados, estas figuras ocupan espacios críticos en la administración pública con el único fin de desviar recursos destinados al bienestar de la nación.
Entre ellos, senadores y diputados, ya millonarios empresarios, utilizan su poder no para legislar a favor del pueblo, sino para inflar el presupuesto con contratos irregulares, obras fantasmas y sobornos a través de empresas afines al clan Cartes. Uno de los escándalos más resonantes involucra el Banco Basa, donde Nenecho Rodríguez, exintendente de Asunción, desvió 500 mil millones de guaraníes, recursos que deberían haber servido para mejorar la infraestructura de la ciudad. Mientras Santiago Peña, en su rol de ministro de Hacienda, participaba activamente en otros fraudes como el del Metrobús, una obra que nunca se concretó y dejó a cientos de comerciantes en la ruina. En lugar de rendir cuentas, el poder político se blindó, protegiendo a sus allegados. El Instituto de Previsión Social, IPS, esencial para la salud y el bienestar de millones de paraguayos, ha sido una víctima más de la corrupción. A través de órdenes directas del presidente Peña, el IPS ha desviado inversiones para beneficiar al recién inaugurado Banco Bueno BAM del empresario Miguel Vázquez. Esta red de corrupción, que une las arcas públicas con intereses privados, demuestra la falta de escrúpulos de la clase dirigente. El Ministerio de Salud no es ajeno a esta debacle. La falta de medicamentos y servicios básicos para la población son un reflejo del desinterés de las autoridades en atender las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Mientras el presupuesto nacional se dilapida en sobornos y favores políticos, los hospitales y centros de salud carecen de recursos esenciales. El pueblo es dejado a su suerte, sufriendo las consecuencias de una gestión negligente. El impacto de la corrupción trasciende lo económico y social, invadiendo todos los aspectos de la vida pública. La Secretaría de Emergencia Nacional, dirigida ahora por militares retirados, muestra cómo el círculo íntimo del poder se consolida en posiciones clave. El suegro de Santiago Peña, también un militar retirado, ha sido beneficiado con múltiples cargos en instituciones públicas, reforzando aún más la red clientelista que saquea al país. Horacio Cartes, desde las sombras, sigue manejando los hilos del poder, utilizando su influencia para controlar desde el sistema bancario hasta el sector productivo. Empresas como Cementos Concepción, SECON, propiedad de Cartes, han sido favorecidas por decretos presidenciales que consolidan su monopolio. La cooptación de todas las áreas del Estado garantiza que cualquier intento de fiscalización o denuncia sea neutralizado. Este relato de decadencia institucional se extiende a todos los niveles, incluyendo la educación. Cuando Enrique Riera, cercano a Cartes, dirigía el Ministerio de Educación, destinó 40 millones de dólares a la Fundación Juntos por la Educación, sin que hasta la fecha se conozcan los resultados o se haya presentado una rendición de cuentas transparente. Finalmente, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, incluida la CIA, FBI, DEA y NSA, han documentado minuciosamente este entramado corrupto. Cartes ha sido designado como significativamente corrupto por el Departamento de Estado norteamericano, una etiqueta que revela la magnitud de su influencia y la gravedad de sus actos. A pesar de las evidencias, la reacción interna en Paraguay ha sido tibia, lo que refleja una sociedad que, en algunos sectores, ha normalizado la corrupción y el abuso de poder. El escenario planteado es uno de decadencia, donde las instituciones públicas ya no cumplen con su mandato de servir al pueblo, sino que han sido convertidas en herramientas para el enriquecimiento ilícito de unos pocos. En este contexto, las palabras "deja de vivir atrapado en el pasado" adquieren un nuevo significado. El pueblo paraguayo debe despertar de su letargo, reconocer las lecciones del pasado y liberarse de las cadenas de la corrupción. Solo con una movilización consciente y un cambio estructural profundo, Paraguay podrá aspirar a un futuro más justo y equitativo. El país de los Jokers, un análisis psicológico y político del caos en Paraguay. La figura del Paí Colibá, el sacerdote que ha luchado incansablemente por los más necesitados en los Bañados de Asunción, representa el lado opuesto del Joker. Mientras el Joker simboliza el caos y la disociación, Colibá es el faro de la esperanza y la lucha desinteresada por los más pobres. Sin embargo, en una nación como Paraguay, donde la corrupción ha devorado los cimientos de las instituciones, la figura del héroe altruista se ve sofocada por las sombras de los titiriteros del poder, los Horacio Cartes y Santiago Peña. En este contexto, incluso las mejores intenciones se hunden en el lodo de la corrupción.
Horacio Cartes, el Joker paraguayo. Designado como significativamente corrupto por los Estados Unidos, Cartes no es solo un político, es un maestro de la manipulación. Si el Joker encuentra en el caos su arma, Cartes maneja el sistema con tal destreza que, aunque señalado por las agencias más poderosas del mundo, la CIA, la DEA, el FBI y la NSA, el pueblo parece inmune a sus crímenes. ¿Por qué? Porque, como el Joker, Cartes ha logrado que la corrupción sea parte del día a día, una especie de veneno lento que ya nadie percibe. Ha convertido a Paraguay en un escenario donde el fraude y el soborno son las reglas del juego, y el público, hipnotizado por la promesa de dinero fácil, prefiere no ver el truco. Frases del Joker que encajan con Cartes. ¿Sabes lo que pasa cuando la mentira se repite suficiente? Se convierte en verdad. El caos no es un problema, el caos la solución. Todo el mundo es un peón en mi tablero, y yo soy el único que ve el cuadro completo. Las sanciones a la empresa Tabesa, la sombra del banco Basa, los millones sin justificar, son solo algunas piezas del rompecabezas de Cartes. Él, como el Joker, no es solo un personaje, es una idea, un sistema en sí mismo. Santiago Peña, por su parte, no es más que un títere, una marioneta movida por los hilos invisibles del verdadero poder, que yace en los millones acumulados por el expresidente y su red de empresas fantasmas. En este entramado, los jueces y fiscales, como el fiscal Cantero y otros funcionarios comprados por Pedro Ovelar y José Ortiz, se convierten en actores de reparto de esta grotesca comedia de corrupción. Análisis psicológico del Joker paraguayo. Desde la psicología, el comportamiento de figuras como Cartes y Peña se puede describir como psicopatía funcional. No sienten remordimientos y ven a las personas como medios para un fin, deshumanizados por el poder y el dinero. Usan la manipulación y el soborno como herramientas cotidianas. Aquí entra en juego la psicología oscura. Los psicólogos, como Seymour Freire, han descrito cómo las personas con tendencias psicopáticas son capaces de operar en altos niveles de la sociedad, sin ser detectadas, utilizando su encanto superficial para ganarse la confianza y luego traicionarla. El Joker, en este contexto, es un símbolo del pensamiento lateral, el cual no sigue las normas de la lógica tradicional. Horacio Cartes ha demostrado un talento excepcional para subvertir el sistema desde adentro, utilizando las lagunas legales y las influencias corruptas para perpetuarse en el poder. Su habilidad para manipular el sistema judicial y financiero de Paraguay es tan abstracta y surrealista como una pintura de Salvador Dalí. Si Dalí hubiera retratado el estado de Paraguay, sus relojes derretidos podrían simbolizar la justicia estirada y deformada por la corrupción, mientras las figuras monstruosas representarían a los políticos que devoran los recursos del país. El arte de la corrupción en Paraguay. El Tribunal Superior de Justicia Electoral ha sido reducido a una caricatura comprada por $3 millones para manipular las elecciones de 2023. Esta es una farsa digna de la mente más perversa del Joker. El intendente de Asunción, Nenecho Rodríguez, ha malversado millones de guaraníes. La capital del país, en lugar de ser una ciudad floreciente, es un monumento a la incompetencia y la corrupción. Críticas de Eduardo Galeano y Martín Almada. Galeano, con su afilada crítica sobre la injusticia y la explotación, seguramente vería en Cartes y Peña el reflejo de los tiranos que tanto denunció en sus obras. Para Galeano, el poder siempre está del lado de los más ricos, y Paraguay, bajo el control de estos personajes, no es una excepción. Martín Almada, cuyo activismo contra la dictadura de Stroessner lo convirtió en una figura icónica de resistencia, vería en la situación actual un eco de los horrores del pasado. La muerte de su esposa a manos de la dictadura no sería más que otro episodio en la larga cadena de sufrimiento que el poder corrupto ha infligido a los paraguayos. Frases del Joker aplicables a Paraguay. Todo es un chiste, y tú eres el punchline. El dinero no es poder. El poder es hacer que otros hagan lo que tú quieras por dinero. ¿Qué importa si el barco se hunde mientras los peces gordos están a salvo? El neuropsicólogo Seymour Freire analizaría esta situación a través del prisma del pensamiento oscuro. El uso del poder, la manipulación y la falta de empatía como armas psicológicas para dominar a una nación. En su análisis, Cartes es un psicópata perfectamente adaptado al entorno político paraguayo, un entorno que favorece a los que son capaces de despojarse de toda moralidad para lograr el control.
el país de los monstruos. Si Salvador Dalí pintara este Paraguay, su lienzo mostraría figuras distorsionadas, monstruos saliendo de los bancos y las instituciones públicas. Los políticos, como Nenecho Rodríguez, Horacio Cartes y Santiago Peña, serían retratados como seres amorfos, enredados en hilos de corrupción que fluyen hacia el exterior desde sus bocas abiertas en una mueca grotesca. Mientras tanto, el pueblo paraguayo, debilitado por el letargo y la desesperanza, seguiría inmóvil, atrapado en la pesadilla surrealista de un país secuestrado por la corrupción. Conclusión. El Paraguay de hoy es un reflejo distorsionado de una nación que alguna vez tuvo esperanza. La corrupción, el fraude y el abuso de poder han transformado a sus líderes en versiones modernas del Joker, cínicos, manipuladores y completamente desconectados de las necesidades de su pueblo. Pero, como en cualquier obra de teatro, siempre hay una última escena. Y en este caso, el pueblo paraguayo aún tiene la oportunidad de levantarse, de romper el ciclo y de finalmente cerrar el telón sobre este grotesco espectáculo de corrupción. Frases finales del Joker. No importa quién esté a cargo mientras las reglas estén rotas. Las instituciones son juguetes en manos de los verdaderos dueños del poder. El Joker, anatomía de una mente disociada. El Joker no es un individuo, es un espejo roto que refleja los fragmentos de una sociedad que se desmorona. Su psicología está marcada por el caos, el resentimiento y una visión distorsionada de la realidad que lo lleva a no seguir las reglas del juego, sino a romperlas una por una. En Paraguay, donde la estructura social parece dividida en compartimentos estancos, encontramos miles de jokers, cada uno creando su propia realidad paralela, mientras el sistema político se desgasta. Este comportamiento no solo refleja un trastorno profundo, sino una adaptación a la corrupción sistémica. El neuromarketing y la neurociencia pueden ayudarnos a entender cómo el Joker manipula las emociones y percepciones, no para vender un producto, sino para explotar las vulnerabilidades de la mente. A través del pensamiento lateral, el Joker encuentra formas de subvertir la lógica convencional, presentando alternativas aparentemente absurdas, pero que resuenan en un contexto de desesperación. Lo que parece ser locura es en realidad una forma de lucidez cuando las reglas del sistema son imposibles de seguir. En Paraguay, los Jokers han aprendido a manipular los códigos del poder, del miedo y del resentimiento para perpetuar un ciclo de dominación. Frases del Joker. En un mundo tan loco, la única forma de ser cuerdo es estar loco. La risa es el mejor truco para ocultar el dolor. La verdad no importa cuando el espectáculo lo es todo. La psicología del Joker es un laberinto oscuro donde la lógica se retuerce y las emociones se deforman. Su narcisismo, su desprecio por las normas y su capacidad de manipular los hilos invisibles del miedo y la desesperación lo convierten en un maestro de la disociación social. El Joker no solo habita en las sombras, él es las sombras. En Paraguay, donde el poder se concentra en manos de unos pocos, donde las instituciones se pudren, el Joker florece en cada esquina. Cada figura corrupta que saquea las arcas del país no es más que otra cara del Joker, sonriendo mientras destruyen el futuro de su nación. El Joker, en su forma paraguaya, es el reflejo de un país que ha sido saqueado por los Horacio Cartes y los Santiago Peñas. Bajo la fachada de una democracia, el país es manejado como un espectáculo, donde los titiriteros mueven los hilos desde las sombras. El Poder Judicial no es más que un escenario en ruinas, una institución que se ha convertido en una farsa, al servicio de los más poderosos. Refranes del Joker. ¿Qué es peor, una sociedad corrompida o una que ya no se da cuenta de su corrupción? El dinero es el chiste más cruel de todos. Mientras lo persigues, te ríes hasta que se convierte en tu jaula. El truco no está en esconder la locura, sino en convencer al mundo de que está cuerdo. Si Augusto Roa Bastos viviera hoy, ¿qué diría? Quizá observaría con tristeza cómo su país ha sido reducido a una caricatura de lo que una vez soñó. En obras como El trueno entre las hojas, Roa Bastos denunciaba la opresión, la desigualdad y la corrupción. Hoy, esos temas no han cambiado, pero los actores se han vuelto más siniestros. Los Horacio Cartes y los Santiago Peñas no son más que personajes grotescos en este teatro del absurdo, donde las leyes son manipuladas y la justicia es un chiste contado en voz baja, como si nadie se atreviera a reír en público.
Manuel Ortiz Guerrero y los grandes luchadores han dejado un legado de resistencia, pero en esta era los paraguayos parecen haber olvidado cómo luchar. Las figuras como Méndez Fleitas advertían sobre el potencial y la grandeza de Paraguay, pero hoy los sueños de grandeza han sido reemplazados por una economía que sirve a los más ricos, dejando a la mayoría a la deriva. El Banco Basa es el nuevo símbolo del poder corrupto, donde los que manejan las finanzas controlan el destino del país. Los paraguayos han sido hipnotizados, engañados por promesas vacías, mientras los verdaderos jokers de la política llenan sus bolsillos. Final. Es tiempo de despertar del letargo, de reconocer que la risa del Joker es la carcajada amarga de un país que ha permitido que los ladrones y los corruptos tomen el control. Pero, como en toda obra de teatro, siempre hay una última escena. El pueblo paraguayo tiene la posibilidad de cerrar este ciclo de cerrar este ciclo de miseria, de derrocar a los titiriteros y de retomar el control de su destino. Proverbios del Joker. No luches contra monstruos porque te conviertes en uno. La locura es como la gravedad, solo necesitas un pequeño empujón. Las reglas son para los que no tienen el valor de romperlas. El Joker es un símbolo, no de locura, sino de una sociedad enferma. La única pregunta que queda por responder es, ¿quién será el que ría último en Paraguay? El Joker en Paraguay, un escenario de corrupción y desesperación. El Paraguay actual es un escenario donde el Joker, con su risa desquiciada, observa desde las sombras cómo el caos se desenvuelve ante sus ojos. Las instituciones corroídas, los líderes manipulados como títeres y una sociedad que ha perdido la capacidad de indignarse son elementos que convierten al país en una tragicomedia en la que Horacio Cartes, Santiago Peña y otros actores del poder juegan con los destinos de millones. Este no es solo un análisis político, sino un diagnóstico de una sociedad en decadencia, infectada por la corrupción y la falta de conciencia colectiva. El País Coliba, la contracara del Joker. En este teatro de la locura aparece el País Oliva, un luchador incansable que representa lo opuesto al Joker. Mientras el Joker es la encarnación de la disociación y el caos, el País Oliva es un faro de esperanza para los más vulnerables. Él lucha por los que han sido olvidados en los bañados de Paraguay, aquellos que cada temporada de lluvias ven sus hogares sumergidos en agua, mientras los políticos ríen en sus mansiones. Sin interés personal, el País Oliva es el último vestigio de una moralidad que parece haber desaparecido. Pero su lucha es solitaria, en un país donde los héroes se olvidan y los villanos son celebrados. La corrupción paraguaya, una máquina de destrucción. La designación de Horacio Cartes como significativamente corrupto por parte de Estados Unidos no fue un acto espontáneo. Las agencias de inteligencia como la CIA, FBI y la DEA han seguido los rastros de sus crímenes, monitoreando sus movimientos y conexiones con las redes del narcotráfico y el lavado de dinero. Sin embargo, a pesar de los gritos de alerta, el pueblo paraguayo sigue atrapado en un letargo colectivo. En palabras del Joker, la locura es la única respuesta cuerda en un mundo tan enfermo. La apatía de la gente ante la corrupción generalizada refleja una sociedad que ha sido anestesiada por el dinero fácil y la idolatría a los corruptos. Horacio Cartes y Santiago Peña, figuras clave de esta maquinaria, no son más que caras distintas del mismo sistema que devora el futuro del país. Refranes del Joker aplicados a la política paraguaya. La risa más fuerte siempre es la del que no tiene nada que perder. ¿Para qué romper las reglas cuando puedes comprarlas? En un país donde el dinero lo es todo, el que no tiene nada es el más libre de todos. Santiago Peña, marioneta de Horacio Cartes, no es más que otro títere en el espectáculo grotesco de la corrupción. Compró su camino a la presidencia en las elecciones fraudulentas de 2023 y ahora está atrapado en una red de favores y sobornos. El Banco Bueno, aparentemente nuevo y próspero, es solo otra fachada para esconder el dinero sucio que circula entre los más poderosos. Los nombres cambian, pero las sombras que manejan los hilos siguen siendo las mismas. José Ortiz, Pedro Ovelar y el omnipresente Horacio Cartes, quien a través de empresas como Tabacalera del Este sigue financiando la corrupción que destruye al Paraguay desde adentro. La psicología del Joker en Paraguay. El Joker es la figura perfecta para explicar la psicología de quienes ostentan el poder en Paraguay. Estos líderes no buscan la redención ni el bien común, solo desean ver el mundo arder mientras ellos se benefician del caos.
El Joker, al igual que Cartes y Peña, se alimenta de la desesperanza. Su risa, como la corrupción, es contagiosa. A medida que la sociedad se desmorona, el Joker encuentra más seguidores, más cómplices que prefieren reír en lugar de llorar. Pero su risa es la de una locura colectiva, donde el sentido de justicia se ha perdido. Frases de Eduardo Galeano. El sistema no es insensible, es criminal. La justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Galeano denunció las mismas estructuras corruptas que hoy controlan Paraguay. Sus críticas al capitalismo salvaje y a las élites que explotan a los más pobres siguen resonando en cada rincón de Asunción, especialmente en Los Bañados, donde el Paíco Oliva lucha solo contra una marea interminable de injusticias. Mas lucha contra la oscuridad. Martín Almada, quien sufrió en carne propia las atrocidades de la dictadura de Stroessner, es otro faro de resistencia en este mar de corrupción. La muerte de su esposa a manos del régimen es un recordatorio sombrío de que el Paraguay ha sido gobernado por la oscuridad durante décadas. Almada, con su lucha incansable por los derechos humanos, es una antítesis del Joker. Sin embargo, su lucha parece ser ignorada por un pueblo que ha sido entrenado para adorar a sus verdugos. El arte abstracto de la corrupción. Nenecho Rodríguez y la Intendencia de Asunción. La corrupción en Paraguay es tan abstracta y grotesca como una obra de Salvador Dalí. En la Intendencia de Asunción, Nenecho Rodríguez ha malversado millones, haciendo desaparecer el dinero de los ciudadanos como si fuera parte de un espectáculo surrealista. Es un monstruo más en esta galería de personajes oscuros que, como el Joker, no ven límites en su deseo de poder y riqueza. Su administración es una pintura distorsionada donde la lógica ha sido suspendida y lo irracional reina. Proverbios del Joker en el contexto paraguayo. La verdad es lo primero que sacrificamos en el altar del poder. La corrupción no se mata con balas, se mata con indiferencia. ¿Quién necesita héroes cuando tienes suficientes villanos bien pagados? Análisis final. El país de los Jokers. Paraguay se ha convertido en el país de los Jokers, donde el caos es el orden y la corrupción es la norma. El sistema está diseñado para que los más ricos sigan acumulando poder mientras los pobres se hunden en la desesperanza. Los grandes luchadores, como el Paíco Oliva y Martín Almada, son silenciados, mientras los Horacio Cartes y Santiago Peña se ríen en las sombras, seguros de que su control sobre las instituciones es inquebrantable. Pero como todo buen truco del Joker, eventualmente las risas cesarán y lo que quedará será solo el vacío. Este análisis no solo es un reflejo de la psicología oscura del Joker, sino también de un país que ha perdido su rumbo. Como dijo Augusto Roa Bastos, el Paraguay está hecho de sobrevivientes. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrán sobrevivir antes de que el país entero se convierta en un gigantesco chiste cruel, contado por los mismos que lo están destruyendo?